Problema 10. Para la red de la figura 7.73. Punto A, encuentre las corrientes, la corriente 6. B, encuentra los voltajes, voltaje 1 y voltaje 5. Punto C, encuentre la potencia entregada al resistor de 6 kiloohms. En el circuito hay tres resistencias que están en paralelo. Estas tres se van a reducir a una. De este lado resistencia 4 y resistencia 5. De luego también están en paralelo. Se reducen a una sola resistencia para poder llegar hacia la resistencia total. Una vez de esto se va a seguir reduciendo para poder llegar al circuito con su resistencia total. Por lo tanto, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, esto es igual a 1 dividido, el 2 es porque se repiten dos resistencias del mismo valor, que son las de 12 kiloohms, por eso es 2 que multiplica 1 entre 12 kiloohms, más 1 entre la resistencia que es de 3 kiloohms. Todo esto es igual a una sola resistencia conformada de 2 kiloohms. Pasamos a la resistencia 4 y la resistencia 5 es igual a la resistencia de 9 kiloohms que va a multiplicar a la resistencia de 6 kiloohms dividido entre la resistencia de 9 kiloohms más 6 kiloohms. Esto es igual a una sola resistencia de 3.6 kiloohms. Como se puede ver, aquí ya está una sola resistencia de esas tres con un valor de 2 kiloohms y la resistencia de R4 y R5 a una sola resistencia de 3.6 kiloohms. Acá está la resistencia 6 con su valor. Ahora lo que se va a hacer es reducir estas dos resistencias que están en serie. Entonces es igual la resistencia 4, la resistencia 5 y la resistencia 6 es igual a esa sumatoria de esas dos resistencias, que es la de 3.6 kiloohms más la de 10.4 kiloohms. Esto es igual a 14 kiloohms. Como se puede ver, hay una sola resistencia de estas dos con el valor de 14 kiloohms. Por último, hay dos resistencias en paralelo. Estas dos resistencias se van a fusionar para llegar a la resistencia total. Resistencia total es igual a la resistencia de 14 kiloohms que multiplica la resistencia de 2 kiloohms, dividiendo la resistencia de 14 kiloohms más la de 2 kiloohms. Hay una resistencia total de 1.75 kiloohms. Como se puede ver, ya está el circuito reducido hasta su resistencia total. Su fuente de voltaje de 28 voltios, la corriente y la resistencia total. Para calcular la corriente que hay en el circuito es igual al valor de la fuente de voltaje, que son los 28 voltios, dividido entre la resistencia total, 1.75 kiloohms, y entonces hay una corriente equivalente a 16 miliamperes. Continuamos. De lo más reducido vamos a regresar a lo más al circuito original. Por eso entonces ya tenemos acá el valor de la corriente, que son 16 miliamperes. Esta resistencia, pues regresamos a que eran dos resistencias. Como estas dos resistencias están en paralelo, van a tener el mismo voltaje, por eso es 28 voltios y 28 voltios. Pero la corriente va a ser diferente, por eso se va a calcular. Corriente 6 es igual acá a los 28 voltios dividido entre esta resistencia de 14 kiloohms. Una corriente 6 que es igual a 2 miliamperes y ya se tiene el valor de la corriente 6. Seguimos. Se tiene aquí la corriente de 16 miliamperes. Esta resistencia quedamos que es de 28 voltios. Esta resistencia y esta tienen una misma corriente, que es la corriente 6, que es igual a 2 miliamperes. Pero el voltaje
aquí es diferente porque son circuitos en serie. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia de 3.6 kilo ohms que pertenece a esta va a ser igual a la corriente de 2 miliamperes que multiplica a esa resistencia de 3.6 kilo ohms. Va a tener un voltaje de 7.2 voltios. Y entonces, ahora para el voltaje de la resistencia de 10.4 kilo ohms, esto es igual a la misma corriente de 2 miliamperes multiplicada por esa resistencia. Tiene un voltaje de 20.8 voltios. Y luego regresamos ya por último al circuito original. Ya se tiene la corriente 1 de 16 miliamperes. Acá voltaje 1, que viene siendo esta sola resistencia, pasa nuevamente a esas tres resistencias. Y como esta tiene 28 voltios, estas están en paralelo, por lo tanto, pues esta resistencia pues, tendrá 28 voltios. Y acá una vez los 7.2 voltios, que viene siendo la resistencia de 3.6 kilo ohms, que conforma estas dos resistencias que están en paralelo, pues el voltaje es el mismo. Por eso el voltaje, el voltaje 5 es de 7.2 voltios. Y ya se sabe igual la corriente 6 que es de 2 miliamperes. Y por lo último nos pide, de una vez agregamos acá el valor de esta resistencia, que es la resistencia 6 de 20.8 voltios. Eso no lo pide, pero pues una vez ya está colocado ese voltaje, la resistencia 6. Por último nos dice que se calcule la potencia de 6 kilo ohms. Y esto va a ser igual a su voltaje de 7.2 voltios elevado al cuadrado, dividiendo entre la resistencia que se desea saber su potencia, que es la de 6 kilo ohms. Va a tener una potencia, esa resistencia, que es la de 6 kilo ohms, una potencia de 8.64 miliwatts.